Descubriendo. La certeza en la búsqueda de la verdad. Muy buenas noches, estimados oyentes. Bienvenidos sean todos ustedes a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. A partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de la verdad. Todos los viernes a partir de las 7:30 de la noche, hora de Colombia, damos inicio a los temas de investigación de la mesa de trabajo de Descubriendo, integrada por nuestro compañero Jorge Isaac y también Juan Manuel Pombo, Salim Hasiri, quien les habla, Neil Barrios. Aquí se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Los temas expuestos son parte de la investigación, de la visión, del entendimiento, comprensión e interpretación de la mesa de trabajo. Invitamos a los oyentes, después de cada una de estas propuestas, a hacer o pasar por el filtro más importante que tiene la creación, y es la inteligencia. De esta manera no rechazamos ni aceptamos, sino que más bien con este trabajo crecemos cada uno de manera individual. Hoy estaremos compartiendo con ustedes el tema de Judas, traición al ser interior. Judas, uno de los 12 apóstoles que luego terminó traicionando al Cristo, a Jesús. Y detrás de todo esto hicimos una investigación para conocer un poco más sobre este personaje. Algunos ya dicen que Judas trabajó en compañía de Jesús para que éste hiciera el trabajo que le correspondía, pero lo tradicional es comprender que Judas significa traición. ¿Traicionó qué? ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Qué hay detrás de todo esto? Este es el programa para el día de hoy. Saludamos a nuestros compañeros de mesa de trabajo. Hola Juan, bienvenido a Descubriendo. Hola Neil, un saludo para ti, para todos nuestros queridos oyentes que ya están aquí en sintonía. Hoy vamos a estar analizando a profundidad todo lo que tiene que ver con el nombre y con el símbolo que dio Judas Iscariote dentro del apostolado del Cristo. Muy bien, también Salim, bienvenido Salim. Hola Neil, un saludo para la mesa de trabajo y para los oyentes que nos escuchan a través de la página y los que nos ven a través de Facebook. Ya estamos preparados, ¿no?, para presentar la investigación de la mesa con respecto al personaje histórico que fue Judas Iscariote, pero sobre todo muy atentos a la segunda parte del programa, donde estaremos analizando la enseñanza que dejó este evento hace casi 2000 años. Correcto, también está acompañándonos hoy Jorge Isaac. Bienvenido, Jorge. Hola, Neil. Buenas noches a Salim y a Juan y a todas las personas que escuchan desde las distintas plataformas del programa. Un programa bastante investigativo donde trataremos de sacar al máximo todo lo relacionado con, primero, la primera parte, pues, quién fue Judas como apóstol, y eso que hablabas de la traición al ser interior, como hoy en día pues ese símbolo de Judas nos ataca a cada ser humano desde nuestro interior. Bien, también saludamos a Dorita, que nos escucha desde la ciudad de Cali. Dora Luz se llama, excelente programación. Estamos viendo de nuevo un nuevo despertar, estamos viviendo un nuevo despertar. También saludamos a los oyentes, recordarles que estamos transmitiendo a través de www.rcpc.co. Esta es la señal de Radio Cultural Planeta Conciencia, que es la nueva forma de sentir y pensar en la radio. Y también transmitimos en Facebook Live, a través de la página en Facebook de RCPC, de Radio Cultural Planeta Conciencia. Allí saludamos a David Márquez, a Enrique Quique, que están en conexión. Quique está en Perú, David Márquez está en Miami, Estados Unidos, Aidet Ceres, también Cristina Jaraba, y los oyentes que se seguirán conectando. Estaremos compartiendo con ustedes también en el chat sobre esta temática tan importante, tan interesante. Aquí también en el mundo de la investigación siempre estamos muy contentos cada vez que encontramos cosas nuevas y que por supuesto surge la necesidad en nosotros de compartirlas. Y ustedes, una vez que las reciban, las comprueben, las amplíen, las comparen con lo que tienen, también se dispongan a compartirla con otras personas, y así vamos creciendo todos como humanidad. Bien, Judas Iscariote. Este es un personaje, pues el malo de la película, siempre se ha percibido así, y queremos hoy entender qué tan malo fue. Si lo fue o no lo fue, bueno, eso lo vamos a saber durante el programa, y también la simbolociencia que en el mensaje y sabiduría de Jesús siempre quedó guardada. Ese es el tema
interesantísimo de este programa, a lo que les decimos que estén muy atentos. Así, este personaje fue uno de los apóstoles, como les decía, de Jesús. Siguió a su maestro durante su predicación por Judea y Galilea. Recuerden que en ese periodo cuando Jesús estaba haciendo su trabajo, el pueblo de lo que hoy llamamos Israel estaba conformado por unas provincias, al sur Judea y al norte Galilea. Jesús era de Galilea del norte, aunque nació en el sur por cuestiones de un censo que se hacía justamente en el momento antes de nacer. Y según los evangelios canónicos, fue el apóstol traidor que reveló a los miembros del Sanedrín, del sacerdocio judío, el lugar donde podían capturar a su maestro, a Jesús, sin que sus seguidores interfiriesen. Lo hicieron de noche, buscando con esto evitar una turba, ¿no? Tal como está anunciado, lo habría anunciado el propio Jesús durante la última cena. Esa célebre situación que está descrita en Mateo 26 y en Lucas 22. Mateo 26, 14 y Lucas 22, 20. Bien, muchachos, hablemos un poco de este personaje, profundicemos en lo que hemos encontrado en nuestra investigación para compartir con nuestros oyentes. Bueno, aquí tengo que Judas viene de los padres de Simón Iscariot y Ciborea Iscariot. Nació en un pueblo o provincia, se llamaba Queriot, de la antigua Judea. Su fallecimiento no se supo a qué edad, porque se desconocía su pleno origen, desde los 27 hasta los 33 años. Judas fue el apóstol número 12. Ya en Jesús tenía 11 apóstoles cuando por último Judas llegó y se hizo apóstol de él. En esta historia pues miramos que los 11 primeros apóstoles fueron elegidos por Jesús, mientras que Judas, por decirlo así, se autoeligió y se hizo apóstol de él. Luego, después de su muerte, fue reemplazado por Matías, que hizo parte del apostolado. Ok. Bueno, Judas Iscariote, su nombre supone que puede venir del término hebreo Ish Keriyot, que significa varón de Keriyot, una población, como lo decía Jorge, situada a 19 kilómetros al sur de Hebrón. Este es un dato importante, ya que el resto de los apóstoles eran de Galilea. Otros afirman, sin embargo, que procede del término Sicariot, referente a asesinos públicos que abundaban por Judea en los tiempos de Jesús. Ese es el significado del nombre de Judas Iscariote. Judas Iscariote es a menudo confundido por Judas Tadeo, pero lo cierto es que eran bien distintos. Iscariote es un personaje histórico que nació en Queuriot, una pequeña ciudad al sur de Judea. Algunos autores expresan que su apellido se deriva del nombre de la ciudad. Siendo un muchacho, sus padres se mudaron a Jericó, donde vivió, creció, recibió educación y fue empleado en varias empresas comerciales de su padre, hasta que se interesó en la predicación y la obra de Juan el Bautista. A la edad de 30 años, de la mano de Nataniel, se unió a los apóstoles. Él era probablemente el hombre más instruido entre los 12 apóstoles y el único de Judea en el grupo apostólico del maestro. 2 puntos importantes, el más preparado, ¿no? Sí, Una condición muy distinta al resto de y sumado a lo que dijo Juan, era el único de la región de Judea. Que nació en Judea al sur. Los demás nacieron en el norte, Galilea. Él era un buen pensador, por eso no siempre fue garantía de honestidad. Se describe a Judas Iscariote como una persona que no se entendía a sí mismo y que no era sincero con su propia persona. Judas era un buen hombre de negocios, requirió de mucho tacto, habilidad y paciencia, así como una esmerada dedicación para manejar los asuntos financieros de un idealista como Jesús. Judas fue realmente un gran ejecutivo, un previsor y financiero capaz. Judas Iscariote creció intelectualmente con las enseñanzas de Jesús, pero no pudo adquirir un carácter mental, al igual que los otros apóstoles. Él no pudo progresar en la experiencia espiritual. Con el paso del tiempo, Judas se hizo cada vez más
una incubadora personal de decepción y finalmente se convirtió en una víctima del resentimiento. Por estas ideas perversas y peligrosas, pero estas ideas perversas y peligrosas no cobraron forma definitiva hasta el día en que una mujer agradecida rompió una caja de valioso incienso a los pies de Jesús. Ese acontecimiento, considerado por Judas Iscariote como un gran desperdicio, determinó la movilización de todo el odio acumulado, el dolor, los prejuicios, los celos, avaricia, la venganza, y cristalizó toda la maldad de su naturaleza, dando paso al demonio de la oscuridad. A diferencia de Judas Tadeo, que hoy día es muy querido y sus oraciones para casos difíciles son muy rezadas, Iscariote el traidor es uno de los personajes bíblicos más odiados entre los cristianos. Jesús muchas veces, tanto en público como en privado, hizo lo posible para evitar que Judas tomara un camino equivocado, pero las advertencias divinas suelen ser inútiles en el tratamiento de la amargada naturaleza de Judas. La gran prueba llegó finalmente. El hijo del resentimiento se dio a los dictados amargos y sórdidos de una mente orgullosa y vengativa que exageraba su propia importancia y se sumergió en la confusión y la desesperación, ideando el nefasto plan de traicionar a Jesús. Durante la ejecución de sus planes, experimentó momentos de pesar y vergüenza, y en estos intervalos de lucidez, cobardemente concebidos como en su propia defensa, imaginó que Jesús podría ejercer su poder y liberarse a sí mismo en el último momento. Aunque para Jesús, Judas el traidor, solamente le provocaba lástima, la historia y el mundo no han encontrado la manera de perdonar las acciones de Judas Iscariote, y su nombre se recuerda como uno de los más nefastos y desdichados que haya existido sobre la faz de la tierra. Él entregó a Jesús por 30 monedas de plata y así satisfizo su deseo de venganza. Cuando el negocio sórdido y pecaminoso había terminado, se precipitó y cometió el acto final del drama de su vida, y huyendo de la realidad de su existencia, cometió suicidio mortal. Esto que acabo de leer, se ahorcó a sí mismo. Oyentes, sí, se ahorca por medio del suicidio, y ahí pone fin a su vida. Esto que acabo de leer es un relato de un resumen, ¿no? de la vida de Judas, tanto desde el comienzo, ¿no? Dónde nació, cómo se educó, cómo se crió, y luego cómo llega a los 12, y ahí va acumulando una serie de emociones y situaciones que, a pesar de ser muy letrado, muy intelectual, no supo comprender. Y comerciante, además. Y comerciante, porque además. Participaba Ahí hay en un negocios de la símbolo, familia. porque tú rescatabas ahora algo del nombre, creo, del lugar donde nació. Hay un símbolo con el tema de la materia, porque una de las cosas, como lo dice aquí, que él pues no le gustó, es que una mujer le hiciera una especie de homenaje, por así decirlo, a Jesús, rompiendo unos artilugios que él consideraba muy costosos, muy valiosos, y él lo consideró como un desperdicio. Entonces ahí, bueno, ahí sucedieron varias cosas que él al final... Hay algo que quiero, antes de seguir, compartir con los oyentes para que entendamos la dinámica del programa, porque cuando hablamos y proponemos el tema de Judas, entonces se tornaría un poco en la creencia religiosa, en la razón. Y es que hace poco hicimos, en el último video que hicimos en Descubriendo, propusimos una mecánica espiritual para el día de la transformación, que ayer le llamamos Día de la Purificación, de los cambios necesarios que tenemos que hacer individualmente y que colectivamente como humanidad podríamos entonces en conjunto determinar el accionar de la ley eterna, cuando desde arriba se vea que hay hombres transformados. Y allí hablamos de una situación bien importante, siendo la primera parte del mecanismo. El mensaje y sabiduría de Jesús, dejado hace 2000 años en el lugar donde él estuvo, allá en Israel, es un conocimiento y sabiduría que hoy se debe traer a nuestro tiempo, 2000 años después, y proponemos compararlo e interpretarlo con nuestra vida. De esta manera, el mensaje de Jesús cobra vida en nosotros. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiero decir con esto? Que toda esta introducción que están presentando nuestros compañeros de lo que es Jesús, luego la vamos a utilizar, luego nos va a servir para hacer interpretación y comparación de cómo este símbolo de este hombre que traicionó hace 2000 años a Jesús cobra vida dentro de nosotros. Es decir, que entendiendo cómo era este personaje,
podemos entender cómo esa simbolociencia o enseñanza espiritual para nosotros cobra vida entre nosotros, y por supuesto el mensaje y sabiduría de Jesús no quedaría allí solamente como un dato histórico, porque el programa podría quedar como datos históricos. No, lo que queremos es que esa sabiduría sea trasladada a la vida de hoy y podamos ver, comprender y entender cómo esa misma tradición ocurre dentro de nosotros, entendiendo cada elemento que caracterizó a Judas y cómo entró entre los 12 y cómo Jesús, sabiendo quién era, le permitió. Jorge. Sí, aquí tengo otro dato de la vida de él con los demás discípulos y Jesús. Y nos dice que es lógico pensar que Judas, antes de haber sido apóstol, era un discípulo por cierto tiempo. Aunque muchos escritores presentan una imagen totalmente negativa de Judas, es obvio que durante un tiempo fue un discípulo favorecido. Como prueba de su elección para ser apóstol, además de esto, se le confió el cuidado del dinero que tenían en común Jesús y los 12. Y lo que hablaba favorablemente Era el tesorero. Era el tesorero. Administrador y por tesorero del dinero. Sí, por encima de, ya te digo, de Mateo. Por encima de Mateo que sí, también tenía experiencia. Que tenía experiencia en administración de dinero y en matemáticas. O sea, por decirlo así, le ganó la pulsada a Mateo, que era el más experimentado en eso. Recordemos que Mateo fue de impuestos. publicano, publicano, que era el personaje encargado de cobrar los impuestos que Roma se llevaba. Y dice también que no recayó en él esta responsabilidad. Sin embargo, Judas se corrompió por completo y sin remisión alguna. Esta debe ser la razón por la que se colocó el último de la lista de los apóstoles y se le llama Judas, que más tarde lo traicionó o que se volvió un traidor. Entonces aquí nos dice que el papel que Judas representaba dentro de los 12 apóstoles. Primero nos dice que era el que administraba el dinero del apostolado con Jesús, y después nos dice que aparte de esa responsabilidad que él tenía, le ganó una pulsada a Mateo, que era por decirlo así, la persona más inteligente. Número 1, además que llegó primero. Sí, y llegó primero. Y era la persona, digamos, más inteligente en llevar los recursos y en la contabilidad. Mire, vamos a recordar un poco el llamado de los 12. Esto es muy importante a la hora de querer interpretar y comparar hoy. Mateo 10:1-5 dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, que estábamos hablando ahorita de él, Sí. Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Se te pasó ahí Santiago. Después de Mateo, Santiago. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones para pues transmitir el mensaje que él venía compartiendo. Después subió al monte, en Marcos 3:13 está lo siguiente: y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista, y Judas Iscariote, el que le entregó. En los diferentes versículos del Evangelio, los 4 evangelios, se narra justamente cómo llega, cómo fue el llamado. En Lucas 6:13 dice: y cuando era el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles, a Simón, a quien también llamó, bueno, ahí también en Lucas 6 se muestra cómo en todas las referencias se le muestra de último y también se le dice que él le traicionó. Sigamos, Juan. Bueno, otro relato que también deja en evidencia las acciones que tenía Judas, dice que él fue el traidor que reveló a los miembros del Sanedrín el lugar en donde podían prender a su maestro sin que sus seguidores interfiriesen, tal como el propio Jesús lo había anunciado en la Santa Cena.
Dice que expone un antecedente importante de la traición de Judas, el apropiamiento indebido de dinero. Judas era el tesorero de los 12 y robaba el dinero destinado a los pobres. Su traición fue recompensada con 30 siclas de plata, pero al poco tiempo Judas se arrepintió de su acto, intentó devolver las monedas a los sacerdotes que se le habían dado y ellos no la aceptaron. Las arrojó entonces al templo. Luego, desesperado ante la magnitud de su delación, se suicidó ahorcándose. Eso lo podemos encontrar en Mateo 27:5. Entonces, vemos una vez más que, bueno, era el tesorero y aparte de eso, vendió al maestro, vendió a Jesús por 30 monedas de plata, que eso también tiene su significado importante al momento en que comparemos e interpretemos esa situación para nuestra vida hoy en día. Bien, entonces tenemos que era judío, nació en Judea, el sur, a diferencia de los 11 apóstoles, compañeros de él, que nacieron en el norte, Galilea. Además, este era el único preparado, digámoslo entre comillas, preparado en ciencia, digamos, en el tema de letrado. Además, hábil en negocios porque mantuvo antes con su familia negocios que le dieron tal habilidad. Llegó de último y hay una característica importante a la llegada y es que él fue quien se le ofreció a Jesús. Los anteriores, Jesús les llamó en su recorrido, en su compartir, miraba las cualidades de cada uno de ellos y les hacía un llamado para que le acompañaran, mientras que con Judas ocurre de manera diferente. Él le dice todas sus cualidades y dice que él puede acompañarle y le sería muy útil, a lo que Jesús le permitió entrar dentro de los 12. Uno se pregunta, bueno, Jesús sabía que él lo traicionaría, puesto que en la última cena uno de ustedes me traicionará, ¿no? Ahí demuestra que él lo sabía y probablemente antes de que entrara, pues ya sabía qué tipo de personaje era. Por eso se nos hace a nosotros curioso cómo si Jesús sabía que este personaje lo iba a traicionar, permite que entre a los 12, al apostolado, que vendría siendo como el anillo más cercano a él, ¿no? Que tendría la responsabilidad de compartir con los demás el mensaje y conocimiento del Cristo. Sí, eso que planteas es importante y es una de las cosas que tocaremos en la segunda parte del programa, porque ahí hay también una enseñanza en esa comparación que haremos. Hay otro punto que es el famoso beso de Judas. Es uno de los episodios evangélicos de la pasión de Jesús que lo que le da paso al prendimiento, al arresto. Según los evangelios, en el año 33 de la era cristiana, Judas Iscariote delató a Jesús en el huerto Getsemani mediante un beso. Este momento ha sido representado en diversas manifestaciones artísticas, mientras el beso ha simbolizado tradicionalmente a la traición. En las obras de arte se representa a Judas dando un beso a Jesús en la cara, cuando lo cierto es que el beso tendría que haber sido en la mano, pues era costumbre besar a los maestros en la mano. Para describir el beso, tanto el Evangelio de Mateo como el Evangelio de Marcos, esto está en Mateo 26, del 47 al 50, la narratoria de donde está el beso de Judas, y en Marcos 14, del 43 al 45. Estos evangelios utilizaron el verbo griego katapilein, el cual significa besar tiernamente, intensamente o firmemente. Es el mismo verbo que utilizó Plutarco para describir el famoso beso que Alejandro Magno le dio a su eunuco y amante Bagoas. No utilizaron el verbo más usual, que es pilein, que significa besar, principalmente la mano, como debería haber hecho Judas ante el maestro Jesús. En el evangelio apócrifo de Judas, que tiene su propio evangelio, se da una versión gnóstica de la historia, según la cual Jesús fue quien pidió a Judas que le traicionara. Y ahí en ese evangelio, ¿Según qué? según este evangelio apócrifo que Ajá. se maneja en la gnosis, es Jesús, el que le pide a Judas que lo traicione. Como un plan. Exacto, como si entre ellos dos estuviera un ahí la plan. cosa para... Entonces dice en el Evangelio,
Dice, tú los superarás a todos ellos, le dice Jesús a Judas, porque tú sacrificarás al hombre que me cubre. La estrella que indica el camino es tu estrella. Además, en Mateo, dice ya en el documento bíblico, mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que lo entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, y le besó. Esa fue la señal para que lo prendieran. Entonces mira que aquí en la versión del Evangelio de Judas hay una versión, valga la redundancia, que ya nos muestra otra condición, que es que supuestamente Jesús planeó con Judas. Claro. esa De traición. hecho, se hizo hace un tiempo un especial en televisión de uno de estos canales de investigación, ¿no? En el que proponen que Judas, así como lo dice este apócrifo, Judas trabajó en conjunto con Jesús, ¿verdad? Es decir, que no era el traidor que tradicionalmente se ha creído en la Iglesia Católica o en las religiones, que fue Judas, ¿no? Diciendo entonces que había un plan, porque si vemos bien, Jesús, desde que comienza su proceso y la misma profecía señalaba de que él iba a ser muerto. Y cuando uno lee detenidamente los evangelios, se da cuenta de que Jesús en ningún momento huye a lo que estaba designado, ¿no? Morir en la cruz, morir por los enemigos de él, establecidos por la falsa deidad y adoración del judaísmo. Y al parecer, dentro de todo este contexto, la acción de Judas permitiría que todo eso tuviese cumplimiento. Y bajo esa condición o bajo ese sustento, uno podría creer entonces que sí es cierto esto, de que ellos hablaron y acordaron ahí entre los dos, de que así tenía que ser para que se cumpliese el plan, fuese entregado, fuese asesinado, resucitara y todo aquello, ¿verdad? Pero eso viéndolo en la literalidad del mensaje. Pero si comenzamos a ver los símbolos que Jesús permitió en cada momento de su vida que quedaran, entonces ya cobra otra dimensión, que es la que vamos a comprender más adelante. Claro. Quería profundizar un poquito sobre la versión que nos hablaba Salim, y mira lo que encuentro y nos dice que es algo que habla del evangelio de Judas. Dice que sobre el tema de una manera profunda y didáctica, en realidad Judas no hizo más que cumplir con un papel en el desarrollo del drama cósmico enseñado por su propio maestro Jesús. El propio maestro se lo preparó. Judas en un principio no quería el papel de traidor, o sea, como si esto fuera una obra de teatro. Quería era el papel de Pedro. Sin embargo, el maestro Jesús le dijo que él era el que debía hacer la traición, por ser el discípulo más exaltado de los 12, como veremos más adelante en la síntesis del Evangelio de Judas. Entonces aquí nos reafirma eso que nos hablaba Salim, de que según la gnosis, Judas solamente cumplió un papel que Jesús le dio, como si fuera un tipo de obra de teatro. Él quería otro tipo de papel sobre el apostolado, que era el que en realidad tenía Pedro, pero dice que el mismo Jesús, según lo que cuenta aquí, es el que le dice que no, que el papel de Pedro es el de Pedro, y el de él sería traicionarlo a él para que así se cumpliera el plan. Sí, aquí habla de algo, del drama cósmico, es lo que habla esto. Hay otro punto, y es la muerte de Judas. Existe una controversia acerca de la muerte de este personaje, ya que, por ejemplo, en Mateo solo nos dice que fue y se ahorcó, en Mateo 27:5. Mientras en el libro de los Hechos de los Apóstoles dice, el cual era conocido con nosotros y tenía suerte en este ministerio. Este pues adquirió un campo del salario de su iniquidad, y cayendo de cabeza reventó por medio, y todas sus entrañas se derramaron. Supuestamente, según la interpretación que se lee aquí en esta investigación, ahí se están refiriendo a Judas. Para conciliar ambos textos, se ha sugerido que cuando Judas se colgó, la cuerda se rompió, de modo que su cuerpo cayó y se reventó al golpear el suelo. Sin embargo, para que esto pudiera ser posible, Judas tendría que haberse ahorcado por los pies. Por otro lado, en la Biblia nada hace pensar
que así hubiese sucedido las cosas. Esta inferencia no soluciona el problema de la incoherencia. La solución para este conflicto está en donde tomaron sus relatos Mateo y Lucas. Mateo, que escribió para un público judío, se inspiró en la muerte de Agitofel. En la segunda de Samuel 17:23 habla de ese evento. Mientras que Lucas, que escribía para un público de origen pagano, griego, se inspiró en el libro deuterocanónico de Sabiduría, en Sabiduría 4:19. Se dice que Judas compró el campo porque el sacerdote lo compraron con el dinero que pagaron a Judas por su traición y que éste más tarde les devolvió. De manera que era en cierto modo una adquisición del propio Judas. Al campo se le llamó el campo de sangre por 2 razones y cada evangelista da una de ellas. Bueno, aquí como vemos en este escrito hay un debate en la muerte de Judas, si se ahorcó o se cayó y se despedazó. Lo cierto es que una de las cosas que no nos ha permitido entender qué es lo que realmente sucedió, algo de lo que tú hacías referencia, la humanidad se debate en estas cosas, ¿no? En estos detalles de, bueno, cómo fue Judas, y quién era su papá, cómo se ahorcó, cómo murió. Y lo que vamos a rescatar nosotros más adelante es la enseñanza de esto, más allá de dónde se murió, si el terreno era de él, si la cuerda era gruesa, si era delgada. Esas cosas al final pasan a un segundo plano. Bien, hay otra cosa importante que hay que recordar de Judas y fue el negocio que selló con los principales sacerdotes. El tipo tenía experiencia para negociar, Claro. ¿verdad? Y venía con las capacidades para hacerlo. En Mateo 26, en los diferentes evangelios se narra ese negocio. Mateo 26:14 dice, entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo, ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. O sea, él fue a proponer el negocio. Claro. Y porque pues ya se sabía que los sacerdotes del Sanedrín encontraron en Jesús una amenaza para su religión. Claro, para ambos tenían una necesidad. Uno por dinero común, claro. y otro por acabar con el hombre que estaba poniendo en aprieto toda la adoración a un falso Dios. El Dios adorado por los principales sacerdotes fue el que les enseñó Moisés. Es decir, Yahvé, el tetragramatón, el falso Dios del Antiguo Testamento, el Dios de los judíos. Entonces Jesús, llegando de parte del Dios Altísimo, poniendo en tela de juicio la ley mosaica. En diferentes oportunidades hemos hablado de eso. Incluso hay un video que hicimos llamado ¿Será Jehová nuestro verdadero Dios? Allí explicamos. Y también sigue la cita diciendo, y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Y desde entonces Judas buscaba la oportunidad para entregarle. En Marcos 14 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírle, se alegraron y prometieron darle dinero. Y Judas buscaba la oportunidad para entregar. Es decir, es la misma narración. Y en Lucas dice, estaba cerca la fiesta de los panes. Aquí ya es más preciso el momento en que ocurrió, ¿no? El negocio. Cerca de la fiesta de los panes, que se llama la Pascua. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Allí, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Eso también es muy importante, esa condición de espaldas al pueblo. Toda esa simbolociencia, guardémosla, porque vamos a comenzar a darle una interpretación de acuerdo a la visión, de descubrimiento. No necesariamente la verdad. Entonces María, este es de Juan 12, María tomó 1 libra de perfume de nardo puro. Esta es otra parte en la que nuestro compañero Salín nos hablaba hace un momento. De nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo como uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregarle, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón.
y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Es decir, que además tenía la mala costumbre, según Juan 12, de cómo era el que manejaba la plata, el dinero que utilizaban los apóstoles para hacer su labor, y allí le echaba mano, ¿no? Entonces él vio perder en el perfume Ver la oportunidad. una cantidad de sí. dinero importante. Y bueno, ¿y esto por qué no lo vendimos? Así que más, aquí nos damos cuenta que la capacidad de negocio que tenía Judas Iscariote no le permitía ver lo simbólico. El mensaje del símbolo que en este momento la mujer cumplió con el Cristo, que es lo que es interesante en todo esto, ¿no? Así es. Bueno, aparte de todo también es importante o trascendente para lo que vamos a hacer analizar las características de cada uno de los apóstoles, ¿no? Para ese comparar e interpretar lo que vamos a hacer ahora en la segunda parte del programa. Vamos a ver la característica de Simón, la de Jacobo y la de los dos en general. La de Simón, por ejemplo, dice que Jesús lo llamó Pedro, que significa piedra, quizás por su fuerte carácter y temperamento. Siempre actuaba con mucha pasión, era pescador de profesión y negó a Jesús 3 veces cuando fue arrestado. Aún así, después de recibir perdón, fue usado por Dios para dar primer discurso evangélico después de la resurrección. Se fue Simón Pedro. Después viene Jacobo, hermano mayor de Juan y primo de Jesús. Su ministerio fue predicar en Jerusalén y en Judea hasta que Herodes lo mandó a matar en el año 44. El tercero Juan, dice, el más joven de todos, el autor de 4 evangelios, 1, 2, 3, 4 de Juan y Apocalipsis. Fue el único que no abandonó a Jesús durante su juicio. Jesús lo llamó el discípulo amado. Y cabe resaltar que Juan fue el único de los discípulos que no mataron, sino que murió de longevidad. Porque huyó. Porque huyó, Si exactamente. no le pasa lo mismo. Sí, porque además tenía que escribir el Apocalipsis. Vean, aquí hay un oyente que está en el Facebook Live y me gustaría darle entrada porque él dice, vamos a leerlo desde el principio, me parece importante traer la opinión de Yair Fernando Henao. Él dice, ustedes no pueden sacar conclusiones por su propia boca ni su propia cuenta. Más abajo dice, si ustedes quieren saber exactamente la verdad, deben hacer caso a las palabras de Cristo en Juan 17:17. Santificados en ti, en tu verdad, tu palabra es la verdad. Él sigue diciéndonos, las conclusiones humanas no valen y menos basadas en escritos apócrifos y menos el gnosticismo. ¿Acaso ustedes saben la realidad del gnosticismo? Ustedes saben que es una manipulación de la teosofía mezclada con espiritismo. También dice, ¿cómo pueden creer que el gnosticismo, sabiendo que adoran originalmente a Baphomet? ¿Sabían ustedes que Jesús es Jehová? Ustedes sacan citas fuera de contexto y esto se puede demostrar bíblicamente. Mientras las palabras del mismo Cristo, porque si creyereis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis en mis palabras? Juan 5:46. Hay muchas para mostrar que Jesús la tenía clara con respecto al Dios de Moisés. Pablo dice que la roca de Oca se salió agua, era Cristo. Y termina diciéndonos Jesús Fernando Henao. De ninguna manera tengo paradigma. Bueno, es una respuesta que le da una de nuestras oyentes que le sigue. Bien, aquí me gustó este tema, me gustó. Esta inquietud de Yair me gustó que la pusiese porque nos va a permitir hablar de algo que tradicionalmente no se nos permite. Y es que hay una enseñanza, que es la que nos ha mostrado Yair, de que nosotros los seres humanos no podemos hacer ninguna conjetura ni interpretación porque estaría alejada de la verdad. Pero él dice una clave que es importante para entender qué significa esto. Si nosotros queremos hacer una interpretación exacta de la verdad, tenemos que ir a Cristo. Y eso es verdad. Claro. Pero, ¿cómo es que nosotros percibimos a Cristo? ¿Qué es Cristo para nosotros? Bueno, desde el punto de vista religioso, es Jesús, un hombre, el vástago de la creación que nos acompañó hace 2000 años.
Pero dentro de esa condición, dentro de esa visión, se escapa lo que el Cristo, Jesús, quiso en nosotros, y es que despertásemos la misma esencia, porque somos hijos de la creación. Por lo tanto, el Cristo es una condición interior, espiritual, del hombre que avanza, del hombre que hace un proceso de reconocimiento y de transformación. Allí su espíritu es vivificado y tiene la oportunidad, a través de las condiciones que ha heredado, de intuir la verdad, de clarificar su pensamiento y ser capaz de abrir los misterios que fueron sellados. ¿Qué quiere decir? Que no es una organización ni la visión que ella dejó la que nos va a permitir comprender el mensaje de Jesús. De hecho, nunca lo ha hecho ni nunca ha querido que lo hagamos. Nuestra responsabilidad es llegar al mensaje de Cristo, hacer con él un proceso de transformación y hacer con esto la vivificación de nuestros espíritus, y se reactiva, Yair y estimados oyentes, la inteligencia heredada de Cristo en el hombre. Por lo tanto, esto que estoy diciendo no equivale a ninguna filosofía, porque como muy bien dice Yair, todas son de Satanás dentro de la visión religiosa, ¿no? Todas tienen como función el engañar al hombre, entre ellas el gnosticismo, del cual nosotros no hacemos parte ni queremos hacer parte, ¿verdad? Eso es muy claro. Sino que cuando uno escucha cosas que no suenan desde el punto de vista de lo enseñado por las religiones, automáticamente el patrón cultural, mental y adoctrinamiento nos hace creer que hace parte de alguna filosofía, y la que tenemos más cercana para decir es el gnosticismo. Nosotros tenemos la inteligencia de la creación, empañada así por el vicio y el error. Lo decía en un último video, ¿no? Las cualidades interiores que viven como memoria, luz, verbo en cada una de las células son negadas por la mancha del error, por la mancha del pecado. Por eso, cuando comenzamos un proceso de limpieza, se vivifica esa memoria, y entonces podemos comprender los grandes misterios de la creación. Porque si no, muchachos y estimados oyentes, estaremos siempre atados a un maestro. Y que yo recuerde, el Cristo nos enseñó que hay un solo maestro, el Padre, y está dentro del hombre como una memoria y sabiduría única de la creación. Está dentro de nosotros. Entonces nosotros la hemos buscado por fuera, porque la estructura religiosa fue establecida por los dioses esos que Moisés estipuló como verdaderos en sus leyes, Yahvé, Jehová. Y por supuesto, esto en las religiones lo han negado. Jesús dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Juan 8:48. Busquémoslo. Si vuestro Padre, le hizo a los judíos, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido. No he venido por mí mismo, sino que Él me envió. Le dijo a los judíos, ¿por qué no entendéis mi lenguaje y no podéis comprender mi palabra? Y les dio la respuesta, porque vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque cuando habla mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. ¿Y cuál es el padre del pueblo judío? Sencillo de entender, Yahvé, Jehová. Así de sencillo. ¿Y quién lo denunció? El mismo Jesús, que viene de parte del Dios Altísimo, del Dios único y verdadero, del Dios de la creación, del Dios de la vida, ese que no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, porque en él vivimos, nos movemos y somos. Y por esa claridad y por esa contundencia que tenemos al interpretar el mensaje de Cristo, tenemos la autoridad de llegar a sus grandes misterios y descifrarlos, porque para eso fue la enseñanza, no para esperar que organizaciones religiosas nos manipulen como lo han hecho desde hace 2000 años en el caso de la católica y más atrás en el caso de otras. Y si no le gustan las religiones, entonces hay filosofías que también están hechas para ocultar el mensaje crístico. Y no significa tampoco que nosotros en Descubriendo tengamos la única verdad, sino que invitamos a nuestros oyentes a que sean
osados y valientes en emprender este nuevo vuelo, que sean capaces de cuestionar lo considerado intocable a través del adoctrinamiento y el control mental que lleva mucho tiempo en este planeta Tierra. A esos osados y valientes les estará dispuesto llegar y tocar esa verdad, porque el mismo Cristo lo dijo cuando nos anunció: conoceréis la verdad y ella os hará libres. De hecho, allí nos dejó claro que estamos presos, que estamos esclavos, y no solamente del pecado, sino del pensamiento, de nuestra conciencia, de lo que creemos que es verdad. Así que ese es el mensaje para comprender que sí somos capaces, que en nosotros sí habita corporalmente toda la plenitud de la deidad como una memoria viva guardada en cada célula y en cada cristal corazón del hombre terrestre. Solo hay que estar allí. Recuerden que Jesús lo dijo: aquel que yo toco la puerta, ¿verdad? Aquel que abre, yo entraré, cenaré con él y él conmigo. Ahí está, en nuestros corazones. Solo que creemos que es un hombre, simplemente un hombre que adorar, Jesús. Así nos los pintó la religión católica desde el Concilio de Nicea. No, así es. Y sigue aquí el debate en el chat del Facebook Live. Yair está escribiendo pues su punto de vista bastante respetable. Tiene todo el derecho a hacerlo. Sin embargo, bueno, ya se expuso el punto de vista de la mesa de trabajo, y como nosotros siempre decimos, lo que se escucha por estos micrófonos o lo que se dice por estos micrófonos no pretende ser una verdad absoluta para nadie. Y yo creo que todos estamos invitados indiscutiblemente a empezar a sentir y vivir de acuerdo a esas enseñanzas del Cristo. Y dentro de eso, pues hay una paz, una tranquilidad, una armonía. Y si nosotros no salimos de allí, estamos denotando claramente que estamos siendo pues partícipes de otro tipo de enseñanzas fuera de las del Cristo. Entonces, lo que nosotros podemos hacer aquí es que cada uno pues tiene derecho a expresar su punto de vista. Abrir la mente. Abrir el Abrir corazón. Y de acá, pues nosotros hicimos referencia a un documento que utiliza la gnosis. No es que los libros apócrifos sean de pertenencia, originalmente sean de pertenencia a la gnosis. Es que ese es el debate, tomaron. es que esa es la piedra que tenemos que nosotros coger con estas organizaciones. Entonces el que coge, mire, esta tarde le enviaba la invitación a un compañero, a un amigo del programa. Así, yo creo que nunca lo había hecho y lo hice con él. Y él me contestó de que si tenía que ver algo con religión. Y yo, ¿por qué? Ah, porque dice Judas. Ah, entonces el mensaje de Cristo se convirtió en religión. Yo me rehúso a eso. Entonces, si cogemos el libro apócrifo de Juan, eso lo cogieron los gnósticos. Entonces, esos gnósticos. Yo me rehúso a eso. El conocimiento es de la humanidad. Es nuestro. No es de más nadie. Las organizaciones lo tomaron para sectorizarlo y para que usted, en el sector que esté, no tenga la posibilidad del que está en otro sector. Y como está por allá, usted no tiene acceso a eso allá porque usted le dijeron que solo es el de acá. Cuando los seres humanos entendamos que el plan estelar estipuló varios conocimientos espirituales para no ser tomados por organizaciones algunas, sino para el ser humano, entonces vamos a encontrar respuestas. Y respuestas concretas. Ahora, es un trabajo, ¿verdad? No es de la noche a la mañana. Pero aquí hay algo muy bonito dentro del mismo plan, dentro de la misma estrategia de la luz para que en un tiempo determinado comenzase a clarificarse los misterios, aquello que fue guardado y sellado. Y es que lo decíamos hace unos días, cuando decíamos que Jesús el Cristo dejó grabada y preparada las mutaciones espirituales hace 500,000 años antes de su primera venida, en los espíritus de los hombres, con el conocimiento espiritual de las estrellas, para que fuesen madurándole, para que fuesen creciendo en cada encarnación, y en un momento determinado, que es hoy, fin del tiempo, esos espíritus tuviesen una característica, una altura intelectiva y espiritual que les fuese o que les permitiera de manera natural y espontánea que surja de ellos
la capacidad y el don de ubicación profética y la capacidad de interpretar esos misterios, y no solamente tenerlos como conocimientos y sabidurías y todo esto, sino como elementos de conocimiento para su transformación. Eso fue planeado, eso hace parte de un plan. No creamos nosotros que todo esto es producto del azar, en un planeta invadido y lleno de maldad. Tiene que haber una estrategia de la luz para que la luz llegue al planeta Tierra en un momento determinado. Y así hay muchos hombres a nivel mundial que día a día comienzan a despertar por esa condición programada hace 500.000 de años en cada uno de nosotros. ¿Cómo uno se puede resistir a eso? ¿Cómo? Si lo tiene por dentro. Sí, bueno, aquí en este punto, después de pues el aprendizaje, porque de esto se trata, ¿no? De aprender entre todos. Y yo pienso que aquí es donde el programa cobra la importancia con la que quisimos hacerlo, y es en la segunda etapa, porque aquí es donde se va a comprender el contexto de lo que sucedió con Judas en aquella época, y sobre todo de qué nos sirve todo lo que hizo Judas, todo lo que hicieron los apóstoles para comprender la situación del ser humano actual. Que eso es lo que importa, y eso es lo que nos trae aquí. Nosotros anotamos varias claves dentro de lo que es el personaje de Judas. A ver, vamos a sacarlas. Sí, los que tengan por ahí, que pronto se me pasa una. Bien. Lo primero es que Judas no era del norte de aquella zona, era del sur de Israel. Él no era Galileo, sino que nació en Judea. Fue un hombre de negocios muy preparado, tanto por sus padres como la educación que tuvo. Era muy letrado, sabía leer y hablar idiomas, escribir. Era muy bueno en las cuentas, en las matemáticas, en los negocios. Y eso le hizo que él se presentara ante Jesús como un hombre, pues, que dentro de lo que estaba haciendo Jesús le iba a servir mucho, ¿no? Tú lo mencionabas, él se ofreció y le dijo: Jesús, yo te puedo ayudar, yo puedo ser muy importante para tu apostolado. Jesús aceptó que él entrase. Además de eso, Judas entra de último entre los 12, fue el último en llegar, no llamado por Jesús. Él se ofrece y es quien finalmente le entrega por 30 monedas. ¿Y lo entrega de qué forma? Bueno, de noche, a espaldas del pueblo. Lo entrega con un beso. Se lo entrega a los principales sacerdotes. A los principales sacerdotes, que es con quien él hace el judaísmo. negocio, sacerdotes del judaísmo, ahí en el Sanedrín. Él lo entrega, y una vez que lo entrega va y se ahorca. Se arrepiente de lo que hizo y va y se ahorca, es decir, se quita la vida. No sé si se me escapa algo, muchachos. No, ahí está bien. No, está bien. Entonces, esos son los símbolos que nosotros debemos ir desmenuzando, interpretando en esa comparación que vamos a hacer con la enseñanza de hace 2000 años, para entender cómo el hombre, cómo la humanidad de hoy en día sigue repitiendo esta historia, pero ya no con un personaje externo, ya no con esta escena externa, sino con un acontecimiento que se convirtió en adoración, además. Además, se convirtió en religión, quitándole el símbolo, Ajá. robándole el símbolo. Y esto nos impide ver la real interpretación que tiene en el interno del hombre y en el tiempo que estamos viviendo. Así que, pues bien, propongo que empecemos. Empecemos con una clave para que esto comience a tener vida dentro de nosotros. Y es que precisamente Jesús llamó a 12. El Cristo llamó a 12 para con él realizar el trabajo, desarrollo de toda una enseñanza, como dice, curar enfermos, predicar, todo esto. Ahora, llevar ese símbolo de 12 apóstoles y uno al interno, entonces nos invita a comparar, que es lo que estamos hablando. Hablar del apostolado interior. ¿A qué se refiere, muchachos, cuando hablamos del apostolado interior en el hombre? Más, además de los 12, está el Cristo, ¿verdad? Pues, ¿cómo funcionaría dentro de nosotros? Bueno, hablamos de 12 apóstoles interiores. Aquí en muchas ocasiones, porque esto tiene que ver con la composición física y energética o espiritual del ser humano. Nosotros físicamente tenemos 5 sentidos que son los que nos permiten interactuar con el mundo exterior, pero estos sentidos tienen la función de grabar, ¿no? De grabar todo lo que nos rodea. Sin embargo, tenemos además de esto 7 logosoles o 7 chakras, como se conocen corrientes orientales, pero le vamos a llamar logosoles para ajustarlo más a lo que realmente son, y ellos tienen la función de grabar lo que en primera instancia entra por los sentidos, pero el hombre ejecuta en acción. En acciones. Decir, los sentidos graban memorias de lo que el cuerpo ve, primero, palpa. Los sentidos, que son 5, toman la información, crean a través
de la acción sináptica una memoria Crean memorias. cerebral. Exacto. Luego, por acción del hipotálamo y el corazón, se transforma en memoria celular, porque el paquete de información también llega al cuerpo a través del paquete celular. A través del fluido sanguíneo. Y cuando eso se acciona, cuando lo vivimos, cuando ejecutamos, recuerden, se graba la memoria, se crea el pensamiento y se acciona, la acción, la vivencia, ya es memoria espiritual. Memoria espiritual. Y la Exacto. memoria espiritual se condensa en 7 logosoles. Exacto, en 5 sentidos y los 7 logosoles. Si sumamos esto, nos da un total de 12. ¿Ok? ¿Sí? Los 7 chakras y los 7 logosoles y 5 Podemos sentidos. llamar entonces, de acuerdo a esta comparación que estamos haciendo con el símbolo de hace 2000 años, que el apostolado del hombre, el apostolado interior, son los 5 sentidos y los 7 logosoles. Ahí está el apostolado. Más el Cristo, Que vendría en siendo nosotros. el 13º, que vendría siendo el ser interior, el Cristo, grabado en nuestro corazón como memoria viva de la creación, el vástago. Así entonces, ya teniendo esta base, teniendo este parámetro establecido, podemos entonces comenzar a aplicar lo que significa la traición de Judas al ser interior. Claro. ¿Verdad? Entonces, sabemos ya, por todo lo que aprendimos desde el principio, que Judas está dentro de los 12. Él traiciona y vende por monedas de plata al ser interior. Por 30 monedas. Claro, 30 monedas. y ahí el símbolo además, recordando que Judas llega no siendo llamado por el ser interior. Vamos a empezar a analizar la simbolociencia. Ok, entonces cuando hablamos de Jesús, hace 2000 años, lo traemos, Lo comparamos traemos, exacto. y cobra vida en nosotros. Cuando hablamos de Jesús, entonces es Cristo, ser interior. Ser interior en el hombre. Entonces, este Judas, o el símbolo de Judas, llega a traicionar el ser interior del hombre. Es decir, no es llamado, de alguna forma, originalmente no pertenece a los 12, porque además en la mismo contexto histórico, quien entra a reemplazar, entre comillas, a Judas es Matías, pero Matías siempre estuvo con ellos. Siempre estuvo. Solo que él ocupa el lugar de Judas cuando él traiciona a Jesús y se suicida. Entonces, Matías siempre estuvo ahí, es decir, los 12 originales siempre estuvieron. Solo que, bueno, Judas llega, se ofrece y en ese momento Jesús lo deja entrar para poder dejar una enseñanza que es la que vamos a analizar. Entonces, el personaje o el símbolo de Judas dentro de los 12 llega, se ofrece, o digámoslo así, es implantado dentro de los 12 para traicionar al ser interior. Ahora hay que analizar, dentro de lo que estamos hablando, qué representaría Judas dentro de los 12, cómo llegó y cómo traiciona al ser interior, metiéndose ahí entre los 12 Claro, apóstoles. llega sin ser convocado. Exacto. Llega Sí. sin ser Se convocado. convocó él solo. Se Autoeligió él eligió él solo y tuvo como función principal manejar la materia. Sí. ¿Sí? Simbólicamente manejó la materia. De hecho, él cambia el ser interior por materia. Sí. Fueron 30 monedas de plata. Así que, representando la materia y Cristo, la esencia espiritual de la humanidad, entonces podemos trasladarlo y entender, estimados oyentes de Descubriendo, que dentro de los 12, es decir, nuestros 5 sentidos, 7 logosoles, se deposita una memoria o un tipo de memoria que lo que busca al final es endurecer o materializar al hombre. Y está dentro de los 12. Lo voy a poner de alguna manera, voy a hacer un ejercicio con esto para hacerme entender. Nosotros tenemos 5 sentidos que deberían funcionar como las 5 vírgenes sensatas. ¿Se acuerdan de aquella parábola, aquella escena de Jesús que habla de 5 vírgenes sensatas y 5 insensatas que esperan a su esposo? Si hablamos esto para compararlo e interpretarlo con nosotros, las 5 vírgenes sensatas serían nuestros 5 sentidos cuidados. Es decir, ¿cuidados en qué sentido? En que la información que ellos capturan, que ellos recogen diariamente, sea un tipo de información, sea un tipo de interacción que enriquezca mental y espiritualmente mi ser. Entonces ahí sería sensato la utilización de mis 5 sentidos. Insensatez en la utilización de mis sentidos tendría que ver con información visual, auditiva, tacto, todo esto, que perjudique, que dañe mi integridad mental y espiritual. Sensatez e insensatez. Quiere decir que
después de que esto se grabe con memoria, dije, cerebral, celular y espiritual en los logosoles, termina siendo esa insensatez también en el espíritu como memoria ya vivencial. Por lo tanto, cuando yo tengo un problema, por ejemplo, de algo, por ejemplo, que nos dañe nuestros sentidos, que tradicionalmente conozcamos que nos dañe nuestros sentidos, que a través de ese proceso traicione nuestra identidad o ser interior. Pongamos ese tipo de ejemplos para ver cómo Judas, que es traición a ese ser interior dentro de nosotros, vende por materia a nuestra esencia. Sí, por ejemplo, está el tema de los vicios, pero coloquemos algo más específico. Hablemos del alcohol. Ajá. El alcohol es una sustancia que pues está comprobado ya hace mucho tiempo de que daña sobre todo el hígado, pero muchos otros órganos y funciones del cuerpo en el exceso del consumo del licor. Entonces el alcohol entra por el sentido del gusto. Bueno, además de que entra por la vista, todo el tema de la publicidad, entra por los sentidos. Y el ser humano que cae repetitivamente en esta situación, en estos momentos donde consume esta bebida, este licor, daña el cuerpo, pero en la acción termina dañando o grabando una memoria en su espíritu negativa, vamos a llamarlo así. Entonces, esta acción es la que termina traicionando al ser interior de esa persona. Pero aquí el punto es porque hay una condición externa, vamos a decirlo así, que propicia que uno caiga en eso. Pero como Judas está entre los dos, es decir, está adentro, tiene que haber un mecanismo interno en el hombre que permita que esa situación externa se dé. Porque hablamos de que Judas entrega al ser interior a los principales sacerdotes, que en el símbolo los principales sacerdotes son los que toman al ser interior y lo toman preso para que sea asesinado. Claro. Entonces, ¿cuáles son los sacerdotes o los principales sacerdotes dentro del hombre? Pues aquellos vicios más poderosos, más fuertes, que quizás a usted le haya costado más superar, donde siempre termina cayendo y vendiendo al ser interior por la materia, porque los vicios son el placer de la carne, del material. Por supuesto. Entonces, hay un mecanismo interno que ya hemos hablado en algunos programas aquí, que permite que esa acción se dé, porque de pronto si fuese solo el bombardeo externo y uno por dentro no tiene esa condición, pues quizás sería más fácil evitar esto. O no tendría eco. No tendría eco por dentro. Sin embargo, nosotros aquí hemos hablado muchas veces de que dentro del hombre, lo hablamos en el pecado original, en el origen pecador del ser humano, aquel programa, dentro del hombre hay una programación, o vamos a llamarlo así, un gen oscuro. Podríamos decir que también ese gen oscuro hace parte de esos principales sacerdotes, que claro, es la memoria. Claro, es el que hace el negocio ahí, ¿no? Lo que conocemos como la larva. Como la larva, exactamente. Nosotros hablamos aquí en varios programas de que al ser humano fue víctima hace mucho tiempo de una manipulación genética. Y esta manipulación genética tuvo como resultado la instauración, porque recordemos que Judas no es de los 12, sino que llega, él se mete. Él se ofrece. No fue llamado por el ser interior. Exactamente, él se ofrece y es instaurado ese gen oscuro dentro del hombre. Y lo que hace ese gen oscuro es tomar la información que llega del externo, la información distorsionada, la imagen falsa. A través de los sentidos. A través de los sentidos, toma esa imagen falsa dentro del hombre y lo que hace es reforzarla para que dentro del hombre tenga eco, como tú mencionabas. Es decir, es como el receptor que se encarga de tomar esas imágenes falsas y reforzarlas y darle más vida y recalcarlas dentro del hombre. Y ahí es donde se generan los vicios. Entonces, ¿qué pasa? Que este gen oscuro, que fue instaurado hace miles de años en el Edén, en el famoso Edén, ahí se nos instaura este gen larva, y este gen larva es el que podríamos llamarlo en el símbolo el Judas dentro del hombre, que se mete en cualquiera de los 12 o en el grupo de los 12. Entonces, ¿dónde podría meterse? Bueno, podría manipular la vista. Los sentidos, por ejemplo, podría manipular el tacto, podría manipular el primer logosol, ahí estamos hablando de la sexualidad, porque yo puse el ejemplo del alcohol. Entonces, en la sexualidad, ese gen oscuro programado, porque hablábamos alguna vez que ese gen pues está compuesto por varios comandos, por así decirlo, que ejecutan una acción dentro del hombre, pero lo importante aquí es que toma la información distorsionada que llega a través de los sentidos y de alguna forma te impulsa o gesta las condiciones para que tú vendas el ser interior. Por como para hacer un ejercicio, ¿no? Ya teniendo claro el mecanismo que tú nos acabas de explicar, ¿dónde tendremos nosotros
porque él salta y salta, ¿no? Sí, Tiene la habilidad claro. de saltar entre los 12. Claro, está metido ahí. Está metido entre los 12. Esa condición que traiciona a nuestro ser interior. Ese Judas. ¿Dónde está en este momento para que cada uno de los oyentes y nosotros aquí hagamos nuestro ejercicio? En este momento, ¿dónde tenemos metido el Judas? No vaya a decir como dijo Jorge antes del programa que lo tenían los 12. Ay, pues obviamente en la parte, por decirlo así, más débil que tú tengas hacia un vicio. Ahí es donde más Él está incrustado ahí. está el Judas, sí. ¿Qué pasa? Que cuando tú fortaleces ese vicio, como todos tenemos no solamente un solo tipo de vicio, de pronto hay personas que se dejan llevar de las emociones, digamos el odio, el rencor, y dejan ese odio, ese rencor, y empiezan a pasar al amor. Pero digamos que tienen un vicio sexual. Entonces, O sea, lo que hace si es ese sexual, Judas está ahí en Éfeso. Judas, no, Primer logosol. digamos que se encuentra en ese primer logosol por la parte sexual. Ajá. Cuando tú haces ese trabajo sexual y empiezas a limpiar, a tener un tipo de relación sexual totalmente diferente, pero si aún en ti hay odio, entonces lo que hace es que, como tú estás limpiando eso, salta Se va para otro. de tu primer logosol, que es Éfeso, que es la parte sexual, salta al de las emociones. Y entonces ahí está posesionado en O sea ti. que es hábil, es saltarín. Es hábil, sí. Mucho cuidado, Juan Manuel. Mira, escuchando todo lo que hemos estado diciendo, me acordé de una cita de Pablo de Tarso en Romanos. Bueno, Que- vamos a hacer una cosa. Tenla ahí, vamos con el chat. Bien, hágale. Y tú me ayudas también con el chat, porque Yo te son digo varios con el chats. de RCPC. Ok, yo voy acá el de Facebook Live. Bueno, vamos a ver que... Oh, Yair Fernando ha hablado bastante. Vamos a ver, a darle espacio también a los oyentes. Marisela Merino, disculpa, Yair. Bueno, ya hay como nuestros oyentes hablando con Yair, dándole explicaciones a Yair. Jerry dice, Yair, tú dices que el Dios de Jesús es el mismo de los judíos. Bueno, eso es lo que tradicionalmente cree la gente en las religiones. Y Yair pues viene con ese paquete de información que va a defender, y en su razón, tiene razón, porque es la información que él tiene en su cuerpo mental, lo que le enseñaron, y lo va a defender. Ahora, si él tuviese esa capacidad de, por un momento, por un instante, decir, oye, vamos a ver qué tan cierto es lo que dicen estos locos aquí, e investigar a las recomendaciones No, pero ahí él dice que él hizo parte de acá. ¿Ah, sí? Sí, él dice en una que él hizo parte De los gnosticismos. Él le llama un nombre, no me acuerdo. A ver, ahora mismo. busque el nombre, a ver. Busque el nombre, busque por ahí, Salim. Él dice que yo hice parte de ese movimiento. ¿Cuál movimiento? A ver. No sé, él habla Descubriendo. de un movimiento que él piensa que nosotros hacemos parte de un movimiento, entonces él dice ahí que él hizo parte de Bien, ese movimiento. búsquenlo allí. Habla Arriba. aquí hasta de los servicios. Sí, habla de los... Bueno, ahí los oyentes están ahí conversando con Yair. Están ahí explicándole. Qué frágil es la mente, dice Arnul, qué frágil es la mente, su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. No os dejéis engañar por más tiempo, romped las cadenas de las palabras bonitas que os llevan inexorablemente a los abismos de la falsa interpretación. Sed valientes, esta parte es muy bonita, este código, sed valientes y osados al hacer escudo inderrotable con tu voz interior. Transitará sin miedo y nadie os podrá tocar. Los deformadores de la ley tienen su olor inconfundible y también son reconocibles por su particular forma de hablar. Bueno, el chat está movidísimo con Yair. Sí. Está bien. Bueno, aquí en el Decirle que venga a todos los en el programas chat para de RCP, que anime el chat. en el chat de RCPC A ver, está ¿qué? Cristina Jaraba de Santa Marta. Nos reporta Dorita, reportando sintonía desde Cali. Dora Luz, excelente programa. Estamos viviendo un nuevo despertar. Leticia, en sintonía desde la Ciudad de México. Paulín, saludos a toda la mesa de trabajo y a todos los oyentes de Descubriendo Llegó desde La Paulín. Plata, Argentina, donde todo se está... Mejor no digo lo que dice. Todo se está ¿qué? Yendo al hop o algo así, no sé. Claro, imagínense la situación que está viviendo Argentina con la Crisis devaluación impresionante. del peso argentino por la la maravillosa idea de Macri de prestarle plata al diablo, al Fondo Monetario Internacional. Nos saluda también Emilio Ramírez. Saludos, muchachos de Descubriendo. Gracias por su excelente programa. Muy pendiente desde Ocañas, norte de Santander. Félix de Ecuador reportando sintonía. Gracias, amigo. Un abrazo
Paulín, que hay de cierto del color rojizo del cabello de Judas, y nos dice Emiro, Judas sería la concupiscencia. Sí, claro. Porque Esa es la que otra da luz al interpretación. pecado. Sí, es la que Sí, claro, por supuesto. la que da la entrada al pecado. Eso es lo bueno, ¿no? Que mientras él hace una pregunta, ya la pregunta viene con la respuesta. Sí. Porque si él hace la pregunta es porque quiere confirmar algo que él ya sabe. Paulín habla del cabello rojo, el cabello rojizo de... ¿Ustedes encontraron algo al respecto? No, es difícil saber el color del cabello de un personaje de hace más de 2000 años, que es el mismo tema con el rostro de Jesús, ¿no? Que todavía se sigue investigando cómo Claro. era, si era moreno, Voy- si era blanco. Voy con el WhatsApp 304-361-5881. Buenas noches a la mesa de trabajo. Muchas gracias por compartirnos esta valiosa investigación. Aquí en sintonía, dispuesto a analizar, reflexionar, aplicar y compartir lo aprendido. Nelson Bueno, desde Neiva, el departamento del Huila. También nos saluda Alex Cruz desde Perú. Aquí estoy atento, mando saludos. También quiero saludar a Joaquín desde Argentina. Él está en Argentina, está trabajando en este momento. Y queremos saludar también a un compañero, a Gerardo, que también está en sintonía, amigo de Joaquín. Un fuerte abrazo para él. Catherine dice un abrazo enorme escuchándolos y a la expectativa de esta interesante investigación. Omaira Gallego también dice, buenas noches, Dios los bendiga, ahí estaré. Excelente programa, Dios los bendiga, un abrazo de corazón a corazón con Omaira desde Sevilla Valle. Felipe Gutiérrez dice un saludo muchachos, un fuerte abrazo muy importante ante la interpretación del símbolo, del significado de este momento de Jesús para la humanidad. También Héctor Hernández nos dice gracias desde la Unión Valle del Cauca. Nos saluda Héctor, este es nuestro viernes de fiesta, el estudio e investigación. Mire lo que él dice. Viernes de conciencia. Sí. Carmen Olivares también nos dice buenas noches en sintonía, saludos a la mesa de trabajo, un fuerte abrazo para Carmen que también está en sintonía. Saludos a Ledis Mari y a Nelcy Lambraño que se reportan en sintonía. Bien, entonces seguimos muchachos. Sigamos entonces con la simbolociencia de la interpretación que hemos querido darle a este símbolo de hace 2000 años y con esto queremos hacer una propuesta a todos los oyentes de Descubriendo. El mensaje de Jesús ha sido tomado hasta de negocio, ¿no? Mucha gente se ha enriquecido con el mensaje del Cristo, de una cosa impresionante. Incluso, tengo que decirlo también, hay un tipo de negocios de multiniveles, ¿cómo se le llama esto? Sí, multiniveles. Y para que la gente entre en la onda del multinivel, se está tocando también la espiritualidad. Y dentro de la espiritualidad, por supuesto, Jesús. Entonces, el mensaje de Jesús hasta le ha servido hasta los multiniveles para estimular a la gente a entrar en ellos. Hasta para eso ha dado el mensaje de Cristo. Pero bueno, lo que queremos aquí es tomar el mensaje de Jesús, de Cristo, y que lo tomemos como esa, le hemos llamado así, simbolociencia, que debe ser interpretada, comprendida y comparada con nuestra propia vida. Es decir, si usted haga el ejercicio, intente hacerlo con cualquiera de las enseñanzas del Cristo, interiorícelas, déles nombre a cada uno de los personajes, pero dentro de usted, como lo hicimos ahora con ¿quiénes son los 12 apóstoles? Si es dentro, bueno, 5 sentidos, 7 chakras o logosoles, como le hemos querido llamar acá. Ah, bueno, y falta uno, el Cristo. ¿Quién será? Ah, bueno, mi ser interior. Ahí están los 12 más 1. Y dentro de los 12 se metió un Judas que traiciona a mi Cristo interior. ¿Quién es? Ah, el vicio que yo tengo. Que puede estar en Éfeso, que puede estar en la vista, porque me gusta la pornografía, ¿no? Sí, Está claro. en la vista, destruye mi ser interior. Después, en el gusto, O en el gusto, como decías tú también, las emociones. las emociones. Ahí se mete. Y entonces ya eso que se le pone imágenes en la iglesia católica o se adora por allá en otra iglesia, se convierte en un elemento de conocimiento que me hace comprender una dinámica espiritual para la transformación. Y hay muchas cosas que Jesús dejó. ¿Y qué tal si comenzamos a hacer esa interpretación, comprensión y comparación con nuestra propia vida? Así que ya dejaría de ser un culto y adoración a transformarse en un mecanismo de enseñanza y sabiduría espiritual. Así es. Otro símbolo, pues. Espera. Ah. Porque estábamos en un paréntesis. Porque Juan entrar iba a entrar, sí. y estábamos saludando a los oyentes. Juan. Bueno, no, siguiendo con ese Judas interior que nosotros tenemos en Pablo en Romanos 7:19,
da un gran legado de todo ese pecado que mora en cada uno de nosotros. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se resbala contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Aquí queda claro de pronto esa encrucijada en que yo creo que cada uno de los seres humanos con esos espíritus predispuestos a hacer el bien nos hallamos, porque nuestra esencia siempre es hacer el bien, pero encontramos de que en la acción ya vemos tergiversada esa esencia o esa sensación. Lo que nosotros aquí pretendemos, o lo que Pablo también nos está diciendo aquí, es que reconozcamos esa parte, no seamos inocentes ante el pecado que está en nosotros, reconozcamos y seamos lo suficientemente valientes para ver cuál es nuestro Judas y empezar a trabajar en base a eso que nosotros identificamos, cueste lo que nos cueste, que siempre nos va a traer, pues ese trabajo siempre nos va a traer tranquilidad y sobre todo una libertad interna bastante grande. O sea que lo que estás planteando, Juan, me hace comprender de que ese Judas siempre habita dentro de los 12. Sí. Y la capacidad que tengamos de saber dónde se esconde nos permitirá trabajar en él, ¿sí? Para expulsarlo, para sacarlo de ahí del apostolado. Y habitualmente ocurre algo, tradicionalmente ocurre algo en nosotros, y es que tratamos es de ocultarlo, o sea, hacer lo contrario a lo que tú estás proponiendo. Claro. Y entiendo con esa propuesta que nos haces de que el hombre más capaz o más inteligente es aquel que es capaz de reconocer a dónde ha caído y hacer el trabajo, y no como tradicionalmente, vuelvo y repito, nos ha enseñado este sistema, que el más grande es aquel que trata de mostrarse más fuerte. No, o más fuerte o más poderoso, aquel que trata de mostrarse infalible. Sí, todos tenemos ese Judas, tenemos ese error, tenemos esa memoria que salta, como tú lo planteabas, Jorge, de que salta, haces un trabajo aquí, crees que ya está bien y pum, salta para otro lado y te toca entonces dedicarte a ese otro lugar donde está. Y me hace entender también otra cosa, Juan, con tu reflexión, y es cómo nosotros podemos señalar a un hermano. ¿Cómo podemos señalar a alguien nosotros? Si en nosotros también habita ese error. Sí. Solo podemos hacer juicio hacia otra persona en el momento exacto en que nosotros ya seamos justicia y verdad. Y en eso apenas estamos. O sea, no podemos señalar, no podemos hacer juicios hacia los demás porque estamos en un trabajo con los nuestros. Y eso que tú dices es la representación del símbolo que Jesús hizo con María Magdalena. O sea, ¿cómo un hombre puede juzgar a alguien si dentro de sí también hay errores? Entiendo, cuando dice que lance la piedra que esté libre de pecado. Que esté libre de pecado. Entonces, y él ni siquiera la acusa tampoco. Ni siquiera la acusa. Y al final le dice, ¿dónde están los que te acusaron? Ve y no peques más. O sea, ve y sigue haciendo tu trabajo. Pero nosotros tradicionalmente sí tiramos la piedra. Sí, tiramos la piedra. Como si no tuviésemos nada. Sí, correcto. Pero bueno, ahí también resulta algo, en toda esta reflexión que estamos haciendo, resulta que así podemos comprendernos entre nosotros. Porque si somos capaces de ver el nuestro, solo el nuestro, podemos entender que los demás también lo tienen. Sí. De otra manera, pero también lo tienen, y comprender a los demás. También hay una ley, creo que está en la lógica, ¿no? Os doy por ley el amor y la comprensión. El amor y la comprensión. Lo contrario a esto es el odio y la incomprensión, que resulta como ese mecanismo posterior a la violación de la ley. Interesante la propuesta que hacen ustedes con relación a eso que está dentro de nosotros, que tenemos que comenzar a detectarlo para trabajarlo. Y ahí hay un trabajo interior, y hay un trabajo en que no nos dará tiempo para estar fijándonos en el del otro, como nos enseñaron que es, ¿no? Aquí el juego es esconder los míos ser hábil para esconder los míos y más hábil para ver el de los demás y señalar.
Otra característica importante dentro de toda esta simbolociencia es que una vez nosotros empecemos a hacer trabajo interior, nunca vamos a terminar de hacerlo, porque de esa manera puede ocurrir lo que Jorge nos decía, que si tenemos un vicio en Éfeso, trabajamos ese vicio en Éfeso, pero resulta que se nos va al oído para el chisme, entonces volvemos a caer. Caigo en una temporada en que el chisme me fascina. Exactamente, entonces nosotros cuando reconocemos el poderío de esas palabras, nosotros nunca dejamos de hacer un trabajo interior, es como el diamante, el Cristo viene del cristal, y el cristal únicamente uno le ve toda su belleza en la medida en que lo va puliendo y lo va moldeando, y de esa manera es que nosotros Brillará. empezamos a encarnar ese verdadero Cristo interior que sí lo tenemos. El Cristo nos enseñó que no juzguemos para que no seamos juzgados. La única condición para hacer juicio es ser justos Justos y verdaderos. y verdaderos. Ahí sí se puede impartir justicia. Bueno, hay otro símbolo que es el de las 30 monedas. Te me adelantaste. No, pero ahora me complementas. No, el símbolo de las 30 monedas por las cuales Judas entrega al ser interior, ya analizándolo desde el punto de vista interno. Y una de las cosas que sucede, o que nos ha sucedido más bien como humanidad, en medio de todo este proceso de equivocaciones, de vicios que hemos replicado y que hemos tenido a través de los sentidos, de nuestras acciones, el paquete, digámoslo así, más negativo que nosotros hemos guardado por encarnaciones, O lo más material. exacto, por vivencias, por aprendizaje, por errores, el ser humano lo ha empaquetado, lo ha guardado principalmente en los 3 primeros logosoles, exactamente los 3 primeros logosoles que en la revelación de Apocalipsis se les conoce como Éfeso, Esmirna y Pérgamo. Son los nombres que le da Apocalipsis. Los nombres que le da Apocalipsis a las 7 iglesias o 7 logosoles. Y dice en la narratoria de los 3 primeros, cuando llega el tercero, que ese es el trono donde se sienta Satanás. En los primeros 3, ahí es donde se ha guardado la memoria más oscura de esta humanidad, las bajas pasiones. En otros cifrados Jesús le llamó: ustedes son de las regiones de abajo, yo soy de las regiones de arriba, dando a entender de que en este planeta, la humanidad que lo habita, pues tiende mucho a lo terrenal, a lo carnal. Entonces, ¿qué ocurre? Que en esos 3 primeros logosoles, en algunas corrientes, se le ha representado con forma de flores, para darle algún significado. Por ejemplo, el primer logosol se representa con una flor roja de 4 pétalos, que se ha interpretado como los 4 elementos. El segundo logosol ya tiene 6 pétalos, que es de color verde y se representa con los 4 elementos. Uno es la mente, el 5.º pétalo, y el otro son las encarnaciones. Y ya el tercer logosol se representa con una flor amarilla de 10 pétalos. Y ese logosol tiene una característica, porque cuando se da mal uso de él, este logosol guarda las gulas, y no solamente guarda la gula propia de él, del logosol, hablando de gula de exceso, no solamente de comida, exceso de cualquier tipo, sino que guarda la gula del primer logosol, teniendo que ver con el sexo desviado, y guarda la gula de las emociones distorsionadas del segundo logosol. Es decir, él recoge lo de él, claro, y lo de los primeros, segundo y los 2 primeros. Entonces, que si sumamos los pétalos, ¿no? Si sumamos los pétalos del primero, simbólicamente, exacto, claro, haciendo un parangón con la enseñanza de simplemente es tratar de interpretar el símbolo. Serían 30 pétalos. Él tiene 10 pétalos, y si sumamos las 2 anteriores, sumaría 10 por 3, 30. Sumando lo de él y lo de los 2 anteriores. Entonces esto da como, comparándolo, son las 30 monedas de materia, 30 monedas de plata por la cual se entrega al ser interior. O sea que todo este trabajo de Judas lo que busca es endurecer el espíritu humano en la memoria oscura que pueda grabar en los 3 primeros logosoles, que es donde está realmente el trabajo a realizar: en lo sexual, primer logosol; en lo emocional, segundo logosol; y en las gulas, tercer logosol, pero que también el tercero guarda lo del primero y lo del segundo. Exacto, guarda ahí es donde el símbolo del Baphomet, que recordaba hace unos minutos Yair, el símbolo del Baphomet, que es el símbolo de las tinieblas, ¿verdad? Sí. Muestra tener su trono en esos 3 primeros. Vientre bajo, ahí donde están las serpientes, ahí que se anidan. Oscuro y fétido templo, ¿no? Que se pretende reconstruir por tercera vez. Tercera vez, está otro símbolo. El oscuro y fétido templo de Yahvé. Fíjate que el primer templo de Salomón,
vamos a hacer un parangón con el primer Logosol. El primer templo de Salomón tenía una característica, empezando por las concubinas que tenía él. Salomón, claro. Salomón tenía 900, cientos, dice. miles de mujeres, Ujú. ahí demostrando la perversidad sexual, pero además ese templo, se dice en muchas investigaciones que estaba custodiado por un demonio, el demonio Asmodeo. Y Asmodeo está ligado a lo que es la lujuria. De hecho, él aparece en el libro de Tobías acosando a una mujer, a una niña, que después fue, digamos, liberada de ese demonio gracias a la acción de Entonces, Rafael. ese primer templo, primer Logosol. Primer Logosol desviado en lujurias. Claro, desviado por la intervención de esta fuerza. Por la intervención exactamente. Luego ya también el segundo templo, que es reconstruido por Zorobabel y terminado por Herodes. Bueno, ahí ya no estaba el degenere sexual de Salomón, pero ese templo fue construido en medio de muchas disputas emocionales, porque los judíos, una buena parte de ellos, odiaban a Herodes por estar de acuerdo con Roma. Entonces había digamos que una mezcla emocional, religiosa y política que dividió al pueblo judío en ese entonces hasta su destrucción. Entonces, ¿cuál va a ser la condición del tercer templo? Bueno, ahí se va a sentar el anticristo. La suma de las dos. La suma de las dos. Y al estar reconstruido ese tercer templo, ese personaje se sienta en el trono del hombre, que vendría siendo el corazón. Y ahí es donde se pierde el espíritu. El ser interior. Exacto. Bien, todo esto tiene una simbolociencia para interpretar externamente y otra internamente. Es decir, serán acontecimientos que ocurrirán fuera de nosotros y tenemos que tener la habilidad, capacidad e inteligencia para interpretarlos por fuera, pero sobre todo tener la capacidad, habilidad e inteligencia para interpretarlos por dentro, así como Salim nos ayudó a comprender. Félix dice, escuché que la humanidad era espiritual y las entidades oscuras densificaron, haciendo la materia para poder manipularla. Así nos enseñaron el miedo a la muerte y a poner el foco en esta vida pasajera. ¿Qué opinan? Pues sí, claro. Endurecer espiritualmente al hombre ha sido la estrategia, ¿no? Alejarlo más. La estratagema de su condición espiritual, alejarlo de su condición espiritual, de la luz que está guardada en sus células. Anónimo dice, buenas noches, soy Claudia de Buenos Aires, Argentina. Un saludo. Saludo a todos los muchachos, excelente programa. Aquí estoy despertando y descubriendo la verdad. Muchas gracias para Claudia, que está en Argentina, en Buenos Aires. Un fuerte abrazo para todos nuestros hermanos en el sur del continente. También dice Emiro, para juzgar a los demás, primero debemos matar ese Judas que llevamos por dentro, decir, ahorcarlo, ¿no? Eso representaría lo que acaba de decir Emiro, eso que él termina ahorcándose. Vendría interpretándose como lo que nosotros tendríamos que hacer con esa condición que nos atrasa o que vende nuestro ser interior. Ahorcarlo. Claro, sí, llegar al punto de que esa oscuridad por dentro termine ahorcándose a sí misma. Alguna vez escuchaba en el tema de ese gen oscuro, de esa larva, de que la forma de aniquilar o de desterrar ese proceso oscuro dentro del hombre es dejar de alimentarlo. Y dejar de alimentarlo quiere decir que llegará un momento donde perderá tanta fuerza que simplemente fenecerá. Y no habrá necesidad de hacer una guerra o rajarse por dentro y buscar sacar ese gen oscuro para matarlo. Claro. Simplemente morirá él solo, como lo hizo Judas. Terminará ahorcándose en sus propias tinieblas hasta desaparecer. Bien, ya hemos llegado, ya son las 9 de la noche. Este programa de hoy se fue rápido. Sí. ¿Ah? Se comprimió el tiempo y el espacio. Bueno, quedó un símbolo ahí. ¿Cuál? A ver. El que él era de Judea, diferente a los otros que era de Galilea. Vamos a desarrollarlo. Bueno, en la interpretación que puedo darle ahí sería de esa misma Judea, pues de los judíos, de esa misma fuerza negativa que ha venido opacando al verdadero Cristo, es la misma imposición que él trata de hacer sobre los 3 primeros logosoles con tal de montar al anticristo en su corazón. Entonces sería esa como la interpretación, o sea, que él es siendo él de Judea, pues obviamente, o sea, Judea, judío, Yahweh, Jehová, Judas, todos son lo mismo. Entonces, digamos que todos son lo mismo, queriendo posesionar el corazón del hombre, que es lo que, en fin, ellos están buscando, y no siendo los otros. Y mira que pasa algo.
¿quién se ha autoelegido como el Dios verdadero en los hombres? Jehová, se ha impuesto. Y si vamos a Judas, él se autoeligió como un discípulo de Jesús. Entonces pasa algo ahí como muy común, ¿cierto? Y si lo llevamos adentro también es lo mismo. O sea, ¿quién se quiere colocar en el trono que uno tiene en el corazón? Fíjate que cuando llega Judas a donde Jesús a ofrecérsele, él se le vende de la mejor manera. Sí. Dice, mira, yo sé esto, yo puedo ser muy útil. Y así es la manera en que él entra entre los 12. Lo que nos va a destruir no entra con cara de malo. No. Lo que nos quiere destruir entra con la mejor cara. Así es. Mira, yo soy esto, tú vas a ganar conmigo esto, y tú qué dices, dele. Sí. Pero aquí en el símbolo Jesús lo sabía para que nosotros pudiésemos hacer este descifrado. Claro, por eso lo deja entrar. Por No eso es que lo deja Jesús entrar. fuese pendejo o masoquista. Y con esto también entendemos que no fue un plan junto con Como dice la Gnosis. no. Él fue traición, sino que la misma luz utiliza las tinieblas, y las tinieblas sin darse cuenta termina utilizada. La estupidez y carencia de inteligencia de la misma, mientras que Jesús con su inteligencia y astucia pudo dirigir y llevar a Judas hacia el punto que él más le convino. O sea que Judas fue utilizado por el Cristo. Bien, nos vamos. Yair está allí bastante controversial, que no tiene todo el derecho. Nosotros lo que le podemos decir, mi hermano Yair, déjese la oportunidad un instante, sea osado y valiente, como puso un amigo en el chat. El único nombre usado por Cristo para referirse a su Padre en el Nuevo Testamento fue Abba, un nombre muy similar al sánscrito Baba, que quiere decir la suprema conciencia o el ser más amado del universo. Así lo dice Haris, que nos escucha desde Brasil. Tenemos este oyente que se ha convertido en fiel oyente nuestro en Brasil. Un fuerte abrazo para Haris, que nos escucha. Brian Camilo Lemus dice, buenas noches, gracias por el programa. Saludos desde Bogotá. También Jesús, Iván de Jesús. Hola, hermano mío, reciba mi abrazo de corazón al de cada uno de ustedes. Un fuerte abrazo para Iván de Jesús. A esta hora, también Alex dice, crúzate por el canal de YouTube de Descubriendo, Yair. De pronto ya lo habrá visto. Yair nos animó la noche. Sí. Aquí colocaron algo que hace referencia a la película Jesús de Nazaret. A ver. Que le dice cuando la cuestión que él dice, habla de reconstruir el templo en 3 días y el sacerdote pues empieza como a hablar con él, le dice que él ha entendido más de lo que él cree, y llega Judas en esa película y dice que maestro, yo solamente quise ser como un intermediario entre tú y él para que ustedes tuvieran una mejor comunicación. Y Jesús le dice, Judas, no lo has entendido. No lo has entendido. Judas, abre tu corazón. Abre tu corazón, no tu mente. Es la frase que le dice. O sea que Judas también es el endurecimiento intelectivo del hombre. Mientras que el Cristo es la esencia viva de la creación en él. Gildardo me dice, saludos, un fuerte abrazo desde Palmira. Estuvo muy interesante el tema. Gracias, Gildardo. Un saludo para Natalia. Bueno, amigos, nos vamos. Gracias por estar con nosotros. Esperamos que el programa haya servido para algo en particular, y es que rescatemos el mensaje de Jesús en ese mecanismo que queremos promover, interprételo, compréndalo y compárelo con su vida. Y de esa manera ese mensaje no queda allá, para recordarlo, lo que pasó por allá hace 2000 años. Por ejemplo, usted puede coger la pasión de Cristo, lo que le cayó 3 veces antes de llegar al Gólgota. 3 veces, ¿verdad? La cruz, los latigazos, 40 latigazos. La corona de 13. La corona de espinas que fue colocada en la cabeza de Jesús. Todo eso son símbolos que si los utilizamos como esa ciencia espiritual para comprender el proceso de resurrección, entonces tiene una real aplicación en nosotros. Esa es la invitación. Y que seamos capaces. No nos dejemos meter ese cuento que nosotros no podemos. Hombre, si no podemos, entonces las religiones sí tienen algo que hacer aquí. ¿Ah? Entonces, las religiones, con todo lo que nos han engañado, se justifica su presencia en el planeta Tierra. Yo me resisto a creer que eso es así por los resultados, no por mi opinión, por los resultados. Ahí tenemos la Iglesia Católica enredada.
Ahí tenemos al Papa Francisco enredado porque ocultó casos de pederastia. Entonces, ¿en qué estamos? Y no solamente la católica, todos, los adventistas, todos. Acordémonos que Jesús también dentro de esa pasión pidió agua, le dieron vinagre. Ese es otro símbolo Ese para es otro interpretar. Ese es otro símbolo. Nosotros estamos pidiendo una verdad y vamos hacia el exterior y ¿qué nos dan? Vinagre. Bien. Oye, Vamos a nuestro interno. Estaba conversando con una oyente en Houston, se llama Diana Hernández. Ella es una investigadora y decía, ahora que tú dices los símbolos para cerrar el programa con esto, decía, bueno, yo estoy investigando y que Jesús no fue crucificado, sino que fue colgado. Que fue colgado. Yo le listo. Pero ahora tomemos el símbolo de la crucifixión. ¿Quién es el que crucifica allí cuando Jesús dice, si del árbol bueno hicieron estas cosas, si del árbol verde hicieron estas cosas, ¿qué no harán del seco? Aquí Jesús nos invita con esta cita a entender que eso que le ocurrió a él simbólicamente se le hace a la humanidad, al hombre terrestre. Entonces, cuando usted sea capaz de salir de la literalidad del documento e ir más allá a ver lo invisible en él, que es el símbolo, puede entender que esa cruz donde es crucificado el ser humano son los 4 poderes de control: economía, militarismo, religión y política. Sí, La cruz. Todas esas teorías son para desvirtuar el símbolo. Entonces, si te pones a investigar y a creer estas cosas, entonces te escapas de la simbolociencia. De la simbolociencia. Y entonces el mensaje muere inmediatamente. 9:09, hoy nos pasamos, no importa, siempre será importante compartir con todos ustedes, nuestros oyentes, aquí en Descubriendo. Recuerden que estaremos nuevamente con ustedes el próximo viernes a las 7:30 de la noche aquí en www.rcpc.co. También estaremos en el Facebook Live de Radio Cultural Planeta Conciencia. Pueden descargar los audios anteriores entrando a descubriendo.com.co, a la sección de audios, ahí están los programas. Y también pueden entrar a 2 canales en YouTube de compañeros oyentes que montan los videos. Está el de Alexander Latiende, que se llaman algunos audios de RCPC, y está el despertar de... Despierta humanidad es el tiempo. Despierta humanidad es el tiempo. Es el tiempo. Despierta humanidad es el tiempo. De William Matamoros, que está en los Estados Unidos. Ellos montan en sus canales, recomendado esto, los videos. Y los he visto y hacen un buen trabajo montándolos. Y la gente también ahí opina. Claro, y llega a muchas más personas. Claro, un fuerte abrazo para Alexander en Cali y para William en Estados Unidos, que hacen este hermoso trabajo para que llegue a más personas el mensaje. Despierta, este es el tiempo. Despierta, este es el tiempo. Este es el canal de William, donde él monta también. También pidió permiso para montar los de expedientes secretos. Excelente, hágale, que todo eso, conocimiento no es nuestro, conocimiento es de todos. Nos vamos, gracias, regresamos el próximo viernes y recuerden, Descubriendo, así se llama nuestro programa, Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo. La certeza en la búsqueda de la verdad.